Continuamos Venezuela, Iberoamérica desde Margarita, un programa especial internacional de Agenda 21. Alejandro Solano está con nosotros ahora desde El Salvador, jurista, abogado, especialista en el tema del letrado allá en su país. Y yo quisiera abordar inicialmente esa descripción de lo que tú realizas y del por qué tu presencia en un foro de esta naturaleza, de esta categoría en la isla de Margarita. Ahí. Bien, gracias por esta apertura que hoy tienen. Te comento, hace aproximadamente, cumplo 30 años de estar en el Congreso de El Salvador, he cumplido 30 años y eso me ha permitido conocer como jefe de letrados de mi país significa el que se encarga del proceso de formación de ley. Todo el proceso de formación de ley del Congreso pasa para mi revisión. En algunos capítulos de esta historia fui a Brasil, conocí el tema de la FIA, me inscribí en el tema de la FIA y posteriormente, a propuesta de Sudamérica, justamente de Venezuela, justamente de Colombia, justamente de Brasil, me proponen para ser consejero de mi país ante la Federación Interamericana de Abogados. No te puedo dejar de preguntar rápidamente, porque tienes trascendencia en tu país, en el tema de la conformación de la arquitectura jurídica. ¿De qué manera crees que lo legal, esa arquitectura jurídica, valga la acotación, la redundancia, ha permitido fortalecer la democracia en tu país? Mira, yo creo que sí, la democracia en mi país se fortalece aún más después de los acuerdos de paz de nuestro país. Nuestro país, siendo un pequeño país de 6 millones de habitantes, resulta que ha sido muy convulsivo en una relación, llamémosla izquierda y derecha. Hoy podemos ver en mi país, después del golpe de Estado de 1979 y una nueva constitución del 83, vemos a los alzados en armas, que fue la guerrilla, estar dentro de la sociedad y además actualmente son diputados en el Congreso y que además los que ayer estuvieron en el campo de batalla, los militares y la guerrilla son miembros activos en el Congreso, de tal forma que la democracia jurídica en el país ha caminado tan perfecto que contamos actualmente con un presidente del Congreso que es Sigfrido Reyes, es guerrillero. Así es pues que El Salvador ha dado muestras enormes en el campo jurídico. Y de cultura política. Impresionante, después de los acuerdos de paz, impresionante. Porque esas fuerzas pugnaces en contra, ¿cómo se sientan ahora para dialogar en un establecimiento para parlamentar precisamente? Claro, mira, es una cosa que llama mucho la atención ver a un comandante de la guerrilla y a un comandante de las Fuerzas Armadas en la comisión, por ejemplo, de seguridad pública o de defensa nacional. Tú ves ese diálogo constante donde borrón y cuenta nueva, se olvidó el pasado y nos referimos al presente. Es decir, las cicatrices se han ido diluyendo en la sociedad salvadoreña. Pienso que las cicatrices poco a poco se van curando, pero con la conciencia plena de que el pasado no hay que reparar, ni siquiera voltear a ver hacia atrás. Todo es adelante, avanti, avanti y avanti. Es decir, hay conciencia de la realidad histórica que se vive y de no olvidar la memoria afectiva o la memoria histórica propiamente dicha, pero hay que seguir avanzando. Mira, tú puedes ver perfectamente todo lo que es la parte de dirección del FMLN, que es un partido institucional con unas características parlamentarias, porque ahí es el FMLN más que la persona. Tú puedes ver diferentes personajes con una visión hacia adelante, hacia el futuro de nuestra patria. De igual manera puedes ver a la clase militar siempre con las expectativas del futuro de nuestra patria. Obviamente, como todos países, hay a veces algunas contradicciones que son superadas justamente con el diálogo y se superan constantemente. Hoy, en este momento, por ejemplo, me acabo de enterar que la Sala de lo Constitucional ha dado algunos fallos, que esto involucra un golpeteo constante con el primer órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa, en donde desconoce 2 elecciones que la Asamblea Legislativa hizo, y nada más y nada menos que de la Sala de lo Constitucional, nada más y nada menos que de la Corte Suprema de Justicia, diciendo que la elección de los magistrados del 2006
desde el 2009 queda sin efecto. ¿Cómo la ves? Es decir, que hay fortaleza en esa independencia. Entonces tú ves realmente un diálogo interpoderes. Vamos a ver, yo confío realmente que la sabiduría y el buen tino en nuestro país, como siempre, saldremos adelante. Dirían los franceses, liberté. 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 Ahora, este programa es internacional, es de opinión. ¿Cómo no? Tiene que ver con los abogados, pero también tiene que ver con el ser humano, el ciudadano y lo que pasa en la realidad latinoamericana. ¿Tú crees que hay aristas, hay raíces, hay luces, entre comillas, que haya proyectado el FMLN, por ejemplo, para Colombia, para Ecuador, para Perú, y que esa llama esté extinguida o no actualmente? Mira, la independencia de cada uno de los estados, yo soy muy respetuoso de la independencia de cada uno de los estados. Cada estado tiene la razón de ser, el porqué de cada movimiento. Yo te diría del movimiento propio de El Salvador, que gracias a Dios se llegó a una conclusión beneficiosa, democrática, y que ojalá que esto sirva de ejemplo a otros países cercanos, como es Colombia, como es otros países, que puedan probablemente tener sus propias realidades. Que sirva de ejemplo el diálogo, la moderación, que sirva, y créemelo que a corto plazo, si eso sucede, a corto plazo tendremos una unificación de criterios sobre el tema de la adaptación y de la armonía social, si tomamos en consideración algunos países, como el caso de El Salvador, que es un ejemplo para el mundo con sus acuerdos de paz. Ahora, esta relación de justicia, de igualdad, de interpretación de la realidad del otro, pero partiendo de mi propia realidad, ¿cómo observa El Salvador, por ejemplo, las relaciones de Hispanoamérica con Estados Unidos? ¿Cómo está la relación del Salvador desde el punto de vista institucional jurídico con Venezuela, por ejemplo? ¿Qué nos puedes aportar en esos dos aristas? El mejor ejemplo del cómo está El Salvador con Venezuela es este momento que estamos viviendo aquí en las Islas Margarita. Representamos a 5.000 abogados de Iberoamérica. Estamos aquí celebrando nuestro Congreso de la FIA, nuestra reunión, con muchísima alegría. Nos han recibido plenamente con armonía. Es decir, la relación jurídica, personal, amigable, amistosa entre gobierno y sociedad, me parece que es fantástica. Y gozamos del cariño y del afecto de ayer, de siempre y de mañana. Eso no significa que no tengas una opinión sobre lo que hace el presidente Hugo Chávez Frías. Cada quien tiene su forma de gobierno. Yo te voy a hablar de mi casa, y en mi casa seguramente hay algunas imperfecciones. En mi casa, en la casa venezolana, seguramente tendrán algunas imperfecciones, pero seguramente las corrigen como saben corregirlas y como yo las corrijo en casa. ¿Cómo ves la relación de El Salvador con respecto a Estados Unidos? Mira, nuestra relación, por ser una relación muy cercana y con una dependencia, recuerda, El Salvador es un país de tercer mundo. Es un país sufrido con una guerra fratricida de 12 años que llevamos, la participación cercana, así como estamos cerca de México, con muchas costumbres, con los tacos, con la parte mexicana, estamos muy cerca también del tema de los Estados Unidos, y realmente nuestros salvadoreños, la mayor parte de salvadoreños y El Salvador vive mucho de la remesa estadounidense de nuestros connacionales que están allá. Eso hace una dependencia real y un agradecimiento real. Por lo cual es muy importante la política de Estado norteamericano para el caso de El Salvador específicamente. Por supuesto. Por la relación hispana que existe. Por supuesto. Mira, nosotros tenemos aproximadamente reconocidos en Estados Unidos casi 3 millones de salvadoreños, o 2.5. ¿Te puedes imaginar ese caudal de salvadoreños, ese activo en Estados Unidos, en diferentes? Muchos dicen que el caudal más fuerte está en Washington, otros que está en Texas, otros en Los Ángeles. En fin, ese caudal, no perdiendo su raíz, eso es lo que de alguna manera países como los nuestros que han sufrido, nuestros connacionales invierten sus centavos producto de la remesa, y eso hace un flujo económico y un dinamismo económico dentro de nuestro país, El Salvador. Nuestra relación con los Estados Unidos es de esa manera, muy cerca, muy dinámico, y apreciamos. Según tu criterio, tu óptica, ¿cuál crees que pudiera ser la consecuencia de un cambio del poder político en Estados Unidos? Barack Obama ratifica una política de Estado, Mitt Romney
que es el candidato virtual o ya candidato electo republicano, ¿crees que le dé continuidad a las políticas en relación al tema migratorio y justamente al salvadoreño? Mira, yo creo que esa política, cuando uno revisa la política específicamente salvadoreña, no ha habido ningún cambio. Si tú revisas la parte histórica en la parte republicana y hoy la parte demócrata, no ha habido ninguna distancia del proyecto del estatus salvadoreño en los Estados Unidos. Es decir, yo más que preocuparme por la parte realmente migratoria, me preocuparía tal vez la apertura económica que los Estados Unidos nos podría dar en cuanto a los tratados de libre comercio. Tengo que hacer el corte en el programa, pero al regreso seguimos profundizando en el tema y en otros puntos que queremos... Perfecto, perfecto. Ya regresamos.